solamente quiero poner dos puntos para que sepas dónde estamos y a dónde vamos este domingo. Número uno, quiero decirle esto, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Y pónganle ahí los que toman nota, saquen rápido sus notas, toma nota porque si no agarras esto, no vas a agarrar lo demás. Número uno, Dios es un Dios que va de gloria en gloria. Diga conmigo, de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir, pastor? Que todo en Dios tiende a crecer y todo en Dios tiende a progresar. ¿Por qué, pastor? Porque todo lo que está vivo tiene que crecer. Lo voy a repetir, todo lo que tiene vida tiene que crecer, sea un perrito, sea una planta, sea un árbol, sea un bebé. Todo lo que tiene vida tiene que crecer. La característica de que algo tiene vida es el crecimiento, pero nos hemos alejado muchísimo el cristianismo de crecimiento. ¿Por qué? Porque creemos que es normal ser cristianos y estar en el mismo nivel siempre, creer siempre lo mismo y estar estancados. Y le voy a decir algo, la primera o una de las grandes mentiras de Satanás para este día y para estos tiempos es el estancamiento, es hacerte creer que el estar donde estás está bien. Y en otras palabras, el enemigo muchas veces tiene a los cristianos estancados, tiene a los cristianos atados y tiene a los cristianos sin crecimiento espiritual. Solamente son creyentes, vienen, creen en Dios, pero no hay crecimiento en el espíritu. Y le voy a decir algo, la voluntad de Dios es que haya crecimiento en el espíritu. Está bien que cuando usted llegue aquí, llegue con una necesidad y diga, pastor, necesito que ore por mí, o a cualquier persona usted le necesita que ore por usted. Pero conforme usted va creciendo en el espíritu, usted tiene que empezar a orar por sus cosas, usted tiene que empezar a creer y después usted va a empezar a orar por los demás y va a empezar a creer por los demás y cada día va a empezar a creer por cosas más grandes. Pero entonces, pastor, ¿de qué está usted hablando? Póngala ahí. Dios es un Dios de crecimiento, Dios es un Dios de multiplicación y la naturaleza de Dios, mire esto, es progresiva. Lo voy a repetir, la naturaleza de Dios es progresiva. Diga conmigo, progresiva. Por lo tanto, todo lo que no es progresivo, todo lo que en su vida no es progresivo, es que Dios no está involucrado en su vida. Le voy a enseñar esto. Mi esposa y yo, es más, yo no voy a hablar por ella, voy a hablar por mí. Se lo digo y la gente que me conoce en la intimidad lo sabe. Yo cada día amo más a mi esposa, estoy más enamorado de mi esposa y no sé por qué, pero cada día está más guapa. Espere, usted dice, ay, sí, olvídese de eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando en tu matrimonio está Dios, todo es progresivo. El amor tiene que ser progresivo. Yo no puedo amarla menos de lo que la amaba. Ayer estamos platicando y creo que ya llevamos 13 años juntos, 8 de casados y 13 juntos, desde que nos conocimos y salíamos. Y le dije algo muy cañón, dije, en estos 13 años te amo más. ¿Y sabes por qué la amo más? Porque la conozco más. En otras palabras, entre más conoces a la persona, en teoría tiene que haber un crecimiento. Entre más conoces a Dios, más unción tiene que haber en ti, más poder tiene que haber en ti, pero también más amor tiene que haber en ti, tiene que haber más paz. En otras palabras, en el momento que te estancaste en tu vida o toda área estancada en tu vida, número uno es que Dios no está en esa área. ¿Y cómo es que Dios no puede estar en un área, pastor? Póngala ahí. Toda área que tú no le cedas el control a Dios es un área donde Dios no opera. Lo voy a repetir, toda área en tu vida que tú no le cedas el control a Dios es donde Dios no opera. El control de mi matrimonio lo tiene Dios, los planes en mi matrimonio los tiene Dios. Si Dios dice caminen, caminamos. Si Dios dice paren, paramos. Si Dios dice busquen otro nuevo lugar para irse a otra nueva casa, lo buscamos. Si Dios dice disfruten donde están, disfrutamos. Cada día y cada proceso en nuestro matrimonio ha estado Dios involucrado. Y cuando Dios está involucrado, todo tiene que ir, diga conmigo, de gloria en gloria, o todo tiene que ser progresivo.
Mire esto, cuando nos casamos vivíamos en un departamento, después nos cambiamos a otro departamento y después a otro departamento. ¿Ok? Este es el tercer departamento donde vivimos. ¿Usted qué cree? ¿Que fuimos de un lugar chiquito a un lugar más chiquito, de una zona más o menos a una zona más o menos? ¿Usted qué cree? ¿Por qué usted cree eso? Primero eran 80 metros, después fueron 180 metros y hoy son 280 metros. Diga conmigo, de gloria en gloria en gloria. Tu relación no puede estar estática en un lugar, tu bendición no puede estar estática en un lugar. Y ojo, ¿cómo sabes que Dios no está involucrado en un lugar? Cuando comienza a ir para atrás en lugar de ir para adelante. Miren las relaciones con los hijos. Cuando tú eras chiquito, cuando tu hijo era chiquito, ¿cómo era tu relación con él? La mayoría, buena, porque estaba contigo, porque te abrazaba, porque te oía, porque te escuchaba. Y como fue creciendo tu hijo, muchas veces la relación fue haciéndose peor. Ojo acá, ¿por qué pasa esto? Porque dejaste de involucrar a Dios en esa área. En otras palabras, no sé si está listo para esto. Quisiste tener tanto el control de tu hijo que nunca se lo cediste a Dios, y hoy el resultado de un distanciamiento es el resultado de que Dios no tomó el control en esa área en tu vida. Entonces, diga conmigo, toda área donde Dios no está es un área que se estanca y se retrasa. Entonces, pastor, ¿cómo hacemos para que nunca caigamos en un estancamiento? ¿Puede usted nunca caer en un estancamiento? Sí. Sí se puede vivir sin estancamiento en la vida. Sí se puede vivir de progresión en progresión, en progresión, en progresión. Cuando estamos en esta iglesia hace 2 meses, Dios nos habló y nos dijo, hablan un segundo servicio. Ojo acá, dije, abran un segundo servicio. La iglesia estaba llena, yo puedo seguir diciendo, no, hasta que nos quedamos en uno, ya estamos llenos, ponemos más sillas, ponemos más como vemos, pero seguimos ahí. Pero Dios dijo, abran otro servicio, ¿por qué? Porque es tiempo de expansión. En otra palabra, si yo no hacía caso a eso, yo me iba a quedar estancado. Hay una forma de caminar sin quedarte estancado. Número 1 es conocer quién eres. Dije, número 1 es entender que si la naturaleza de Dios es una naturaleza progresiva y tú y yo somos hijos de Dios, quiere decir que nuestra naturaleza es progresiva. Así que cuando usted llegue una persona a decirle, pero ¿por qué quieres tanto? ¿Pero por qué quieres más? ¿Pero por qué? La gente dice, pero pastor, vive en un departamento bonito, tiene una iglesia bonita, ¿por qué quiere más? ¿Por qué quiere otra iglesia? ¿Pero por qué quiere una iglesia de 3,000, de 5,000? ¿Pero por qué quiere más pantalla? ¿Pero por qué quiere más recursos? ¿Pero por qué quiere más? ¿Por qué quiere más? Le voy a decir muy sencillo. ¿Por qué quiero más? Porque la naturaleza de Dios es progresiva. Yo quiero más milagros. Yo quiero ver, pastor, pero si los ciegos sanan. Bueno, ahora quiero que si los ciegos ya comienzan a ver, ahora quiero que niños con síndrome de Down entren y salgan sin eso. Ahora yo quiero ver gente sin una pierna, que le salga una pierna. ¿Por qué? Porque no me conformo con lo que yo ya he visto. No me conformo con ver el cáncer salir. No me conformo con ver los ciegos ver. No me conformo con ver órganos aparecer. Quiero más. ¿Sabe por qué quiero más? Porque la naturaleza de Dios es progresiva. Y si Dios está en nosotros, queremos más. En otra palabra, yo quiero amar más a mi esposa. No se puede, sí se puede. Cada día la puedo amar más. Quiero amar más a mis hijos. Quiero amar más a la iglesia. Quiero hablar más a las almas. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es progresiva. Diga conmigo, progresiva. Siempre tienes que ir por más. Todo aquello que te quiera regresar o que te quiera meter en un estado de no ir por más es demoníaco. Bueno, entonces, pastor, ya entendí que la naturaleza de Dios, ya entendí que una de las herramientas es
conociendo mi identidad que es de hijo de Dios. Y número 2, y esto es donde quiero, y de esto va a tratar la prédica. Número 2, ¿cuál es la herramienta, pastor? Ojo acá, para poder nunca estancarnos. Diga conmigo, la percepción de la guerra. En otras palabras, entender que estás en una guerra. Y quiero empezar diciéndote esto. Yo trato de no ponerle atención al diablo porque no es digno de mi atención. Hay mucho cristiano que se preocupa mucho por el diablo. Ay, que Satanás, y dijo Satanás, yo le puedo hablar, lo puedo atar, lo puedo dejar al infierno en el nombre de Jesús, porque Jesús ya ganó esa batalla y nos dio esa autoridad a nosotros. Como que le da cosa. Dije, Jesús ya ganó esa batalla y nos dio autoridad a nosotros en su nombre. O sea, usted puede agarrar y decir, escúchame bien, maldito Satanás, regresa al infierno en el nombre de Jesús. Y le da miedo, es su bronca. Pero Jesús ya nos dio esa autoridad, nos la cedió. ¿Cómo es que nos cedió esa autoridad? Porque para que no me vean con cara de what, y tengo que ponerlo así, ni modo, porque vamos a hablar de guerra. En el momento que Cristo Jesús muere por nosotros en esa cruz y resucita, dice, toda potestad me ha sido dada, y ahora los que creen en mí, yo se lo doy. En otra palabra, usted tiene la autoridad, el derecho legal de agarrar al maldito diablo, atarlo, regresarlo a donde vino, echarlo fuera de su vida, de su familia. Ojo, en el nombre de Jesús. ¿Estamos ahí? Entonces, yo no le pongo tanta atención al diablo porque sé que ya está vencido, que ya está derrotado y que ya está acabado. Ojo acá. Entonces, pastor, no le hagamos caso al diablo. No. Usted no ponga atención al diablo, pero usted no puede ser ignorante de que está viviendo en una guerra. Ojo. Usted no puede ser ignorante que estamos viviendo en medio de una guerra. Y no solamente esto, sino que vivir en negación es la peor forma de vivir en la tierra. Lo voy a repetir. Vivir en negación es la peor forma de vivir en la tierra. Lo voy a repetir. Vivir en negación, o sea, vivir como que no pasa nada, es la peor forma de vivir en la tierra. Hoy vemos pastores, iglesia, quien sea, hablando de 1000 cosas, pero no de guerra. Y no están entendiendo que estamos en una guerra. Y que aunque tú creas que no estás en una guerra, no te exime de estar en la guerra. Vivir en la negación es la peor manera de vivir en una guerra. Usted y yo tenemos que entender dónde estamos parados. Y hay mucha gente que dice, ay pastor, a mí me hubiera encantado vivir en los tiempos bíblicos. Despierta, estás viviendo en los tiempos bíblicos. Estás viviendo en el cumplimiento de todas las profecías. Estás viendo cómo se está cumpliendo cada palabra de Isaías, cómo se está cumpliendo cada palabra de Samuel. Estás viendo cómo se está cumpliendo cada palabra del libro de Joel. Estás viendo cómo Apocalipsis comienza a tomar forma. Estás viviendo en tiempos bíblicos. Por lo tanto, la peor forma, dile al de al lado, la peor forma de vivir en la tierra es negando la guerra. Vivir en negación. Ay, pastor, ¿tienes una botella ahí, vamos? Ciérrala, aviéntamela. Ay, no pasa nada, pastor. Te cae una bomba por allá, una bomba por allá. El diablo anda como loco en la guerra. ¿Y tú? Hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, hermanito? Bendecido. Estás en una guerra. Debería de decir, ¿cómo? Hermanito, ¿cómo estás? Estoy en guerra. Estoy firme. Estoy atento al enemigo. Estoy en una posición de batalla. Estoy despierto. Estoy como atalaya. Estoy viendo. Estoy cuidando. Estoy preparado para vencer al diablo. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bendecido.
en bendición, gloria sea al Señor. En guerra. Le voy a decir por qué no podemos, o por qué no, yo no digo, ay, en la gloria. Porque voy a decir en la gloria cuando Cristo venga. Voy a celebrar en el cielo. Hoy estamos en guerra. Y estamos enforzando, preparando y acelerando la venida de Cristo Jesús. Entonces, dile al de al lado, bendecido, pues bendecidos sí estamos. Pero así que, bendecido, hermanito, bendecido pero dormido. Dile al de al lado, despierta, estás en guerra. Pastor, póngale ahí, nacimos en una guerra. Y evitar esa realidad no es una opción para los que creen en Cristo Jesús. Dije, nacimos en una guerra y evitar esa realidad no es opción para los que creen en Cristo Jesús. No dije para los de la religión del no sé qué. Dije, para aquel que cree en Cristo. Dije, el que cree, no el que conoce de Cristo, no el que cree en Cristo no es una opción el decir no estamos en guerra. ¿Dónde dice esto, pastor? Mateo 11, 12. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista. ¿Hace cuánto fue eso? Hace más de 2000 años. Desde los días de Juan el Bautista. Desde los días de Juan el Bautista. Hasta diga conmigo, ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pastor, es que usted es muy violento. Pues claro, soy hijo de Dios. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero hay unos que son más violentos en la carne que en el espíritu. La Biblia no habla de eso. Y hay unos que son bien violentos en la carne. Te sientas, y yo soy tu esposo, y no sé qué, macho camacho, y me sirve. Pero nomás se le aparece el diablo tantito y sale corriendo. Cuidado, la Biblia no dice ser violento en la carne. Pastor, ¿de qué violencia habla? Diga conmigo, violencia. La violencia no es contra la gente. Ojo acá. La violencia no es contra las personas. Aún ni siquiera la violencia es contra situaciones. La violencia, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. El problema no es tu esposo que te cae mal. El problema no son tus hijos que se les pegaron los cables. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Entonces, ¿por qué te andas peleando con tu esposo? ¿Por qué te andas peleando con tu esposa? ¿Por qué te andas peleando con tus hijos? Si tú entendieras que esto es una guerra y tuvieras claro la percepción de guerra, tú te estarías peleando con el diablo y con el espíritu que está operando detrás de tu hijo. Si tú entendieras la percepción de guerra, te pelearías contra el espíritu ese que está peleando detrás de la persona que te robó, de la persona que te traicionó, no con la persona. Entonces, entienda esto. La violencia no es contra la gente. La violencia no es contra las personas. La violencia no es contra tu esposo. La violencia no es contra tus hijos. La violencia es contra el diablo, contra sus huestes, contra los principados, contra las potestades. En otras palabras, la violencia es contra todo su ejército. Y le voy a decir algo, iglesia. Cuando tomamos algo por la fuerza, cuando tomamos algo por la fuerza, estamos cumpliendo lo que Dios nos mandó hacer a la tierra. ¿Cuántos de aquí han estado enfermos o cayeron en una enfermedad y tomaron, ojo, escuche bien, por la fuerza su sanidad? ¿Cómo? A través de orar,
a través de creer y a través de la guerra espiritual. Levante su mano. Ahora bájela. De esos que tomaron la fuerza, por la fuerza, yo le garantizo, y levanten su mano, después de eso, ha orado por enfermos, ojo, y se han sanado. Sí, sí, levante su mano. ¿Por qué pasa eso? Todos los que ganaron esa batalla y que arrebataron por la fuerza la sanidad, ahora ¿qué son? ¿Entendiendo? Dije, estaban enfermos y comenzaron a guerrear y a decir, yo voy a tomar por la fuerza. ¿Cómo voy a tomar por la fuerza? ¿Cómo tomo por la fuerza una sanidad? Le voy a decir cómo se toma por la fuerza. A pesar de lo que le digan, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que sienta, usted sigue creyendo. Yo no sé si me siento débil o no, yo sigo creyendo que Dios me da la fuerza. Yo sigo creyendo que Dios es quien me sana. Yo sigo creyendo que por sus llagas yo ya fui sanado. Sigo creyendo, sigo creyendo. Y en el momento que tú ya te sanaste, te voy a decir algo. Dios te sanó para que tú sanes a los demás. Dios te sanó para que a través de ti los demás sean sanados. Y desde ese momento tú empezaste a ir y a obrar en sanidad. ¿Por qué? Porque pasaste de ser un enfermo a ser un guerrero. Guerra. Dios te bendice para que tú bendigas a los demás. Dios te sana para que sanes a los demás. Dios te libera de la maldita depresión para que tú vayas a liberar a los demás, no para que te vayas a ver el Cruz Azul América. Aprenda a discernir los tiempos de Dios. Aprenda a discernir la palabra de Dios. ¿Quiere que siga o ya paro ahí? Pero más fuerte o más suavecito. Seguros que más fuerte. Entender las cosas del reino significa que estamos dispuestos y somos capaces de usar las promesas de Dios en contra de Satanás. En otras palabras, ¿qué significa conocer el reino de Dios? Es estar plenamente seguro que tú estás en la tierra para destruir las obras del diablo. Eso es estar plenamente seguro que tú estás en la tierra para destruir las obras del diablo. Y mire esto. No sé si entrar tan profundo, pero pues voy a intentarlo. Ok, sí puedo. Respire profundo, porque vamos a entrar en aguas profundas de guerra espiritual. Y me encanta. Reino significa que estamos dispuestos y que somos capaces de usar las promesas de Dios contra Satanás para así poder entrar plenamente en todo lo que Dios tiene y quiere de nosotros. Mire esto, iglesia. Israel, cuando salió de Egipto, se tuvo que enfrentar a un montón de naciones enemigas. Lo voy a repetir. Israel, cuando salió de Egipto, se tuvo que enfrentar a un montón de naciones enemigas. Y quiero empezar a enseñarte esto. Dios solo nos lleva a un conflicto para el que Él nos ha equipado para ganar. Lo voy a repetir. Dios solamente permite o nos lleva a un conflicto en el cual Él ya nos ha equipado para ganar. Israel, cuando salió de Egipto, había un ejército. ¿Usted se acuerda de esa historia? El ejército de los filisteos. Iba Israel caminando, saliendo de Egipto, y estaba el ejército delante de ellos. ¿Y sabe qué hizo Dios? ¿Y qué le dijo Dios a Israel? Es tiempo de rodear. No pelees. ¿Por qué, pastor? Porque el pueblo no estaba listo para pelear. Y ellos tuvieron que rodear. Y se tardaron 2 horas más, 3 horas más, o 10 días más, o 30 días más, o 2 meses más, o 3 años más. Pero ellos tuvieron que hacer una vuelta que no era esperada, porque Dios sabía que el pueblo no estaba listo para una guerra. Estaban todavía lastimados, estaban todavía cansados. Pero después de eso, ellos se enfrentaron a un montón de naciones y de todas salieron victoriosos.
Dios, ponga esto ahí, nos entrena y nos equipa para la guerra. Dije, Dios nos entrena y nos equipa para la guerra y luego permite la guerra. Pastor, ¿de qué está usted hablando? Póngala ahí. No es crueldad, no es castigo, es parte de nuestro entrenamiento para gobernar en la eternidad. Perdí. Se lo pongo en español. Dígame un deporte de contacto, un boxeador. ¿Usted cree que es buen boxeador solamente pegándole a un costal? ¿Hasta cuándo usted ve que un boxeador es un buen boxeador? Hasta que se sube al cuadrilátero y hay guerras que Dios permite que sucedan en tu vida para que te des cuenta el poder que opera en ti. En otras palabras, hay guerra que Dios dice, ok, hijo, yo te traje a esta casa. Mira, paren eso. Si tú viniste aquí, es porque viniste a ser entrenado. Así de sencillo. Yo no soy aquí se entrena duro en las madrugadas. Duro. Usted vino a ser entrenado. ¿Para qué, pastor? Para que usted pelee la batalla. En otra palabra, usted ya está listo para que cuando usted esté en el ring contra el principado, contra la enfermedad, los gobernadores de las tinieblas, usted diga, yo te voy a vencer a ti, porque Dios ya me entrenó, porque Dios ya me preparó. Es más, tú ya estás vencido, porque Dios así me lo dijo. Pero este es el tiempo que la iglesia tiene que cambiar la posición. En otras palabras, hay batallas que llegan a nuestra vida solamente para que te des cuenta cuál es el poder que opera en tu vida. Porque si no pasara eso, jamás te darías cuenta. Se lo pongo en español. Ya me voy a ir al final, espérenme. A veces la guerra se nos presenta como una parte natural en nuestra vida, pero en otras ocasiones tenemos que perseguirla. No sé si está listo para esto. Si no hay guerra, usted tiene que ir a la guerra. No. Dije, si no hay guerra, usted tiene que ir a la guerra. Hay muchas veces que la guerra llega a su vida, pero hay otras veces que la guerra no llega a su vida. Y muchas veces tenemos que ir a buscar la guerra para poder hacer la voluntad de Dios. Pastor, usted ya se le zafó un cable. ¿De qué está usted hablando? Apunta esto ahí, porque si no apuntas se te va a ir el avión y no vas a agarrar nada. Apunta esto ahí. ¿Quién en la Biblia fue a perseguir la guerra? Póngala ahí, Eliseo. ¿De qué está usted hablando, pastor? Para los que no sepan la historia de Eliseo, Eliseo fue un sirviente y Eliseo era muy feliz. Y Eliseo un día decidió ir a servirle a Elías. Elías. Y si no conoce a Elías siempre estaba metido en un merequetengue de a de veras. Se metía con los profetas de Baal, lo perseguía a la reina, lo seguía a Jezabel, tenía asignaciones de muerte. Pero Eliseo no. Eliseo era feliz. Ojo acá, Eliseo era feliz en su casita, sentado. No sabe a dónde lo voy a llevar usted, pero decidió, ojo acá, ir con Elías. Ojo acá, Eliseo decidió un día ir con Elías, y Eliseo era guiado por su padre espiritual en lo profético que era Elías. Y cuando llegó el momento, Elías murió. Y mire esto, Eliseo pidió una doble porción de la unción que estaba sobre Elías. ¿Y qué pasó, pastor? Quiero enfocarme en esta parte. Y, se lo prometo que le va a volar la cabeza esto. Así que Elías llegó a un río con Eliseo
Y el manto, Elías siempre traía un manto. El manto era la prenda que descansaba sobre Elías como una pashmina, vamos a decirlo así, grandota. Era un manto y eso representaba la presencia de Dios que estaba sobre Elías. Entonces Elías siempre cargaba ese manto, iba a donde quiera con ese manto. Pero cuando Elías fue llevado al cielo, ojo acá, dice la palabra de Dios que vino un torbellino y que su manto cayó al suelo. ¿Y qué creen que pasó? Eliseo agarró el manto. Pero Eliseo tenía el manto ya y como que no estaba seguro de lo que hacía ese manto, de lo que Eliseo tenía en sus manos. Así que hasta el día que se enfrentó a un problema y Eliseo estaba siendo perseguido, ¿qué cree que pasó? Llegó a un río. Se quitó el manto y enojado Eliseo con el manto golpeó el río y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? En ese momento el río se abrió en dos y Eliseo pudo pasar. Si Eliseo nunca hubiera vivido un problema, jamás hubiera visto el poder que estaba sobre él. Lo voy a repetir. Si Eliseo nunca hubiera vivido una situación, jamás hubiera podido ver Eliseo que el poder que estaba sobre él. Eliseo vio el poder hasta que en medio de un problema golpeó el río y el río se abrió. Póngala ahí. La guerra, el propósito de la guerra no es vencer a Satanás. ¿Sabe por qué? Porque ya está vencido. El propósito de la guerra, dije, no es vencer a Satanás, porque ya está vencido. El propósito de la guerra es que tu carácter crezca, es que tu autoridad crezca, es que te des cuenta quién tú eres en Dios, para que cuando Cristo Jesús venga, usted se pueda parar a gobernar como un gobernador intachable, con poder y con autoridad. En otras palabras, mire esto: pastor, pero a mí no me gusta la guerra. Pastor, pero a mí no me gusta la guerra. Yo soy súper, ni me gusta que grita y me asusto. Apúntele ahí. Evitar la batalla para la que fuimos diseñados es un error que ninguna persona puede permitirse. Lo voy a repetir. Evitar la batalla por la cual fuimos diseñados es un error que ninguno puede permitirse. ¿Y sabe quién se lo permitió? Uno de los hombres más poderosos en la tierra. Apúntela ahí: David. Quiero que pongan mucha atención acá. Véanme a mí, porque siento esto del Espíritu decírselos por si alguien se desvió a otro lado. Cuando hablo de batallas, apunte esto bien ahí, no hablo de enfermedades. Cuando hablo de batallas, no hablo de dolencia ni de esa cosa. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede ir en contra de su palabra. Cristo Jesús dijo: por las llagas de Jesús fuimos. En otras palabras, Dios no manda una enfermedad como una batalla. Si usted vino con una enfermedad el día de hoy, este día usted va a ser sano. Así de sencillo. Porque Dios no envía enfermedades. Pero le voy a enseñar a qué batallas me refiero y va a entender perfectamente. Muchas veces nosotros caemos en enfermedades. Ojo acá, en enfermedades. Caemos en problemas económicos complicados, batallas financieras, y caemos en un montón de batallas porque huimos de la batalla que Dios nos puso en la tierra. Uy. Terminaste en una batalla que no te tocaba pelear. Ahora ya estás ahí, vas a tener que pelear, pero no te tocaba pelear esa batalla. Terminaste viviendo una batalla que no te tocaba pelear a ti. ¿Por qué? Porque renegaste de la batalla que te tocaba pelear a ti. Dios asignó una batalla para cada uno de nosotros. Dios asignó una guerra y una misión a cada uno de nosotros. Y si nosotros huimos
de esa misión, mire lo que pasa. Segunda de Samuel 11 del 1 al 4. El rey David estaba descansando en su azotea en el momento en que los reyes solían batallar en la guerra con su ejército. Y mire lo que pasó. Aconteció el año siguiente, segunda de Samuel 11 del 1 al 4. Ahorita sale ahí. Aconteció que el año siguiente, en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, dile al de al lado, hay un tiempo para guerrear, hay un tiempo de guerra. Mira esto. Y aconteció que en el año siguiente en el que salen los reyes a la guerra, que David envió a Jacob. Mire esto. ¿Quién salió? Jacob. Tenía que ir David. Tenía que ir David, y David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió, no, esto es poderoso. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Pausa. David no tenía que estar ahí. Dije, David no tenía que estar ahí. Pero hay muchos sinvergüenzas que están donde no tienen que estar. Y después le echan la culpa a Dios. Es que ¿por qué Dios permitió esto? ¿Dónde estabas? Yo nomás digo. Dice la palabra al principio que era un tiempo en el que los reyes salían a guerra. Y David estaba ahí. Bueno. Entonces vio una mujer bañándose, la cual era muy hermosa. Y envió a David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ojo, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pongan atención en lo que les voy a decir, y si lo quieren apuntar con punto y coma, apúntenlo para que no se les vaya. Cuando nos negamos a entrar en la batalla para la que nacimos, nos exponemos a otras guerras para las cuales no tenemos la gracia. Cuando nos negamos a entrar a la batalla para la cual nacimos, nos exponemos a entrar en otras guerras para las cuales no tenemos la gracia. David fue creado para entrar y pelear una guerra. Y él dijo, yo no voy a ir a la guerra, voy a hablar a mi mano derecha, voy a enviar a Joab, voy a mandar a mis sirvientes, voy a mandar a mi ejército y ganar en la guerra, porque Dios estaba con ellos. Pero ojo, el problema, una de las grandes mentiras y trampas del diablo es hacerte creer que todo va bien. ¿David ganó la guerra? Sí. ¿Joab ganó? Sí. ¿Pero qué crees? Se metió en otra guerra para la cual ni tenía la gracia, ni tenía la asignación. En otras palabras, apunte esto ahí, David perdió su asignación para la batalla, cayó en el pecado, enfrentó algo que no estaba preparado. Y le tengo una noticia, y ahí fue donde perdió su reinado. Muchas veces terminamos envueltos en guerras que no nos llamaron. ¿Quién te metió en una guerra con la enfermedad? Te voy a decir quién te metió en una guerra contra el cáncer: la falta de perdón. Te voy a decir quién te metió en una guerra contra los problemas de espalda crónica. ¿Alguien tiene problemas de espalda crónica? Que no, la espalda lo está matando. Cualquier problema, ciática, todo eso. Que el pastor tenga un problema de espalda crónica. ¿Hay alguien aquí que tenga un problema de espalda crónica? Levante su mano. Ok, baje su mano. ¿Sabes por qué
¿Qué te metió en esa guerra? Póngala ahí, la ira contenida, el enojo contenido, el contenerte el enojo. Te metiste en una guerra que ni siquiera tienes la asignación ni la gracia, ni tendrías por qué estar ahí. David no tenía por qué estar con esa mujer, David no tenía por qué meterse ahí, pero en el momento que tú renuncias a tu llamado, a tu propósito, a donde Dios te quiere, en el momento que tú no estás donde Dios te quiere, estás expuesto a meterte en otras guerras donde no tienes ni la gracia, ni tienes el poder, ni tienes el favor para luchar. Esto no es para causar miedo, sino es para generar un temor santo, que usted aprenda a entrar en qué guerra y que aprenda a involucrarse en esta guerra. Esto es tan importante porque tiene que ver con una cosa: con poder ser representantes dignos de Cristo en la tierra. Pastor, no me gusta la guerra. Dile al de al lado: ni modo, naciste en una guerra. Dile al de al lado: ni modo, naciste en una guerra. Y David me enseñó algo. ¿Cuál es el lugar más seguro para la guerra? ¿Cuál es el lugar más seguro en una guerra? ¿Está listo? ¿Sabe cuál es el lugar más seguro para una guerra? La primera línea de combate. Le voy a decir por qué. Porque la primera línea de combate tiene 3 características. Número 1, el soldado tiene que preocuparse por una cosa: por cuidarse. Número 2, por tener suficientes municiones. Y número 3, por dónde está su equipo, por dónde están los demás soldados. Nada más. Aprende esto. En la primera línea de combate siempre están alerta. En la primera línea de combate el soldado siempre está alerta. No se puede dormir, no le puede preocupar nada. En la primera línea de combate el soldado siempre tiene que estar despierto, alerta. Es más, porque usted como que no agarra la onda. En la primera línea de combate están así. Todos juntos. Pero en la última línea de combate las cosas son diferentes. En la última línea de combate: general, ¿qué vamos a comer? ¿Qué película se va a poner hoy en la carpa del campamento? En la última línea de combate, si llega el enemigo, ni cuenta se dan que el enemigo entró. El problema del cristiano es que le encanta ir a la última línea de combate, porque le da miedo la primera línea de combate y no entiende que el lugar más seguro para un cristiano es la primera línea de combate. En otra palabra, Dios dijo: estate como el centinela, estate alerta. Tú tienes que estar siempre en la primera línea de combate. No te preocupes por qué vas a comer. ¿Tú crees que a los soldados de la primera línea les preocupa qué van a comer? ¿Les preocupa? No sé si está listo de esto. ¿Le preocupa salir vivos? ¿Le preocupa salir de esa guerra? ¿Le preocupa ganar esa guerra? ¿Les preocupa avanzar? Apunta esto ahí. Las preocupaciones del soldado de enfrente son pocas. El punto, no sé si está listo. Le voy a dar un arma para que nunca vaya para atrás. El punto de la primera línea es la simplicidad. Es lo que te convierte en el lugar más seguro. En la primera línea no puedes decir: ay, ya me arrepentí de venir. Adiós. Tú ya estás en la primera línea y es muy simple. Mantente con vida y sigue adelante.
La simplicidad de la primera línea es: mantente con vida, cuida a tus compañeros y avanza. En otra palabra, pongan atención en esto. En la primera línea estamos insatisfechos con cualquier cosa que no nos haga avanzar. Ya lo perdí ahí. En otras palabras, en la primera línea de ataque, el ejército está así. Y si no hacen una estrategia para avanzar, ellos están insatisfechos. No les importa qué comieron, qué bebieron, o qué se van a poner. Pastor, ¿cuál es la última línea en nuestro mundo? Póngala ahí. La última línea o lugar más inseguro son tu trabajo, tus preocupaciones, los afanes de este mundo. ¿Qué vas a comer? ¿Qué te vas a vestir? ¿Cómo combinas bien? ¿Sabe que usted, si me ve a mí de lunes a viernes, me va a ver con un pantalón negro, con una playera negra, fresquita, y los mismos tenis? Pastor, ¿por qué usted no está? Yo no tengo tiempo para andar con las tonterías de andar combinando. Yo esto lo agarro, lo primero que me agarro, me lo pongo y me vengo. ¿Por qué, pastor? Porque en la primera línea no hay tiempo para combinar ropita. En la primera línea no hay tiempo para ver qué. Pastor, pero usted desayunó hoy. No desayuné. ¿Sabe qué hice? Pasé por un lado, no puedo comer galletas. Pasé por el VIP, me robé 2 galletas, me las comí y me vine. 2 galletas. Pastor, pero ¿por qué hace eso? Porque en la primera línea no hay tiempo para comer. No hay tiempo para ver qué comer. Agarra lo que tienes a la mano, porque en la primera línea no hay tiempo para ponerte qué vestir. En la primera línea hay un ejército que dice: estamos atentos, porque va a llegar el momento que nos paremos, ataquemos y conquistemos. Hay una iglesia que se tiene que parar en la primera línea, de decir: aquí voy a estar esperando el momento en el que el diablo se descuide, en el momento que el demonio se descuide, y en ese momento voy a rescatar mi familia, y en ese momento voy a rescatar mi salud, y en ese momento voy a rescatar la finanza, y en ese momento ni siquiera se va a dar cuenta cuando el diablo le saque todo lo que me robó. Este es el tiempo, iglesia, de levantarte en una primera línea. Dije: es tiempo de avanzar, es tiempo de avanzar, es tiempo de avanzar.